Haz algo más por mí. Hazme desaparecer. Si vas allí, te adentrarás en un lugar en el que la piedad no existe. Bienvenido, James. La cuarta entrega, titulada Spectre, nos muestra a un renacido James siguiendo los últimos deseos de su jefa, quien ocultaba un secreto devastador y algo que podría destruir el mundo como lo conocemos. Ningún lugar es seguro cuando todos son espías. La historia comienza transportándonos a México justo en medio del Festival de Muertos durante la Noche Santa, donde según las tradiciones locales, los difuntos caminan entre los vivos. Con las calles abarrotadas de personas listas para celebrar la festividad, parece que nada podría salir mal. Sin embargo, esa calma se interrumpe cuando un sujeto con traje y sombrero, acompañado de una mujer hermosa, aparece a mitad de la calle. Ella lo conduce hasta una habitación en el tercer piso de un hotel cercano. Una vez que las máscaras caen, se revela que el hombre es James Bond disfrutando de su última conquista. Pero antes de que la joven pueda deleitarlo con sus encantos, él ya se ha despojado del disfraz y escapa hábilmente por la ventana con un arma al hombro. Bond recorre el borde del edificio con una confianza extrema, descendiendo algunos niveles y atravesando varias azoteas, mientras termina de ensamblar el rifle que lleva en sus manos. Unos segundos después llega hasta una cornisa estratégica, apunta su arma y aguarda el momento preciso para atacar. A través de un micrófono implantado, logra escuchar una conversación donde un tal señor Sierra planea detonar un explosivo en un estadio de la ciudad. En ese instante James decide intervenir y abre fuego. Primero abate a 2 hombres, pero al notar que emergen más enemigos, dispara directamente al maletín con explosivos, provocando una detonación masiva que destroza gran parte del edificio. Por desgracia, la detonación causa un daño estructural masivo en la antigua construcción y la mitad del edificio se desploma directamente sobre él. Justo antes de quedar sepultado bajo toneladas de escombros, James realiza un audaz salto de fe y aterriza sobre un mueble, logrando escapar milagrosamente ileso. Desde esa posición puede ver a Sierra huyendo a toda prisa, por lo que comienza una intensa persecución a pie por las concurridas calles. A medida que corre tras su objetivo, el villano realiza una llamada desesperada e intenta perderse entre la multitud que celebra en el exterior. A unas cuantas calles de distancia, James divisa un helicóptero aproximándose a la plaza principal, donde se lleva a cabo la celebración más grande y se congregan miles de personas. La aeronave desciende en medio de la plaza y Sierra logra abordarla en el último segundo. Sin embargo, Bond no se detiene, lo persigue y se desata una violenta pelea cuerpo a cuerpo dentro de la cabina. Luego de que el piloto recibe un golpe contundente, el helicóptero comienza a sacudirse peligrosamente sobre las cabezas de la multitud que observa expectante la posible tragedia. Durante el forcejeo, James nota un anillo peculiar en la mano del villano y logra arrebatárselo. Segundos después, la nave da una vuelta completa y el villano sale proyectado hacia una muerte inevitable. En ese instante, James intenta someter al piloto, pero la nave ya no está bajo control. Antes de que ambos perezcan, James decide patear al piloto fuera de la aeronave y toma el mando de los controles, logrando recuperar la estabilidad del helicóptero justo antes de estrellarse contra el suelo. Ahora tiene la certeza de haber detenido un ataque terrorista a gran escala y sostiene en su mano un anillo que quizás lo guíe hacia algo mucho más grande y siniestro. Sin embargo, apenas regresa a la oficina, M lo está esperando para reprenderlo severamente por el desastre ocasionado en México. Un edificio destruido, varias calles convertidas en escombros y un helicóptero que casi asesina a 1 millar de personas, todo por recuperar un simple anillo. M le recuerda con firmeza que, tras los incidentes en el Congreso, se encuentran bajo una vigilancia extrema. El gobierno no está convencido de seguir financiando el programa de los agentes 00, por lo tanto, deben actuar con cautela y evitar a toda costa destruir ciudades o provocar conflictos internacionales. Dado que James se niega a confesar qué hacía en México sin autorización oficial, M no tiene más opción que suspenderlo de sus funciones hasta nuevo aviso. Unos segundos después, Max, el nuevo jefe del servicio de seguridad, entra a la oficina. Al salir, Eva se encuentra con James y le informa que los forenses han liberado objetos importantes de la operación Skyfall. Contra todo pronóstico, él le pide que se los muestre después. Tiene algo urgente que hacer. Esa noche, en la privacidad de su hogar, Eva le pregunta directamente qué es lo que oculta. Resulta evidente para todos que él perseguía un objetivo personal, pero James se niega a confiar plenamente en sus compañeros. Ella lo cuestiona con firmeza. Si no puede confiar en ella, ¿en quién más podría hacerlo? Tras meditarlo unos segundos en silencio, James enciende el televisor y le muestra una grabación que la anterior M realizó antes de morir. En el video, su antigua jefa le encomienda una misión póstuma: encontrar a Marcos Sierra, asesinarlo y posteriormente asistir a su
funeral. La primera parte de la orden ha sido ejecutada. Ciarra está muerto y sus honras fúnebres se llevarán a cabo en 3 días. Por ello, James necesita que Eva lo ayude a llegar hasta Roma, dado que su suspensión le impide utilizar sus credenciales oficiales. A la mañana siguiente, James se reúne con Tanner para dar un paseo en bote por el Támesis. Tanner le muestra las imponentes oficinas nuevas del Departamento de Seguridad Nacional, donde Max ha tomado el liderazgo, mientras ellos han sido relegados a unas instalaciones paupérrimas. Minutos después, James se encuentra atado a una silla mientras le inyectan un chip de última generación. Este dispositivo no es solo un rastreador, también monitorea sus signos vitales para ayudarlo a mantenerse con vida. Tras la implantación del chip, Q le presenta algo mucho más elegante, su nuevo vehículo oficial, o al menos el que le habría correspondido de no haber sido suspendido. Ahora, ese flamante automóvil blindado ha sido asignado al agente 009 por orden directa de M, como un castigo ejemplar por el caos provocado en México. Antes de marcharse, James le pide a Q un favor especial. Necesita desaparecer del radar por al menos 48 horas, lo que implica que el técnico deberá retrasar la activación de las funciones de rastreo del chip inteligente por un tiempo. Más tarde, ese mismo día, cuando el agente 009 acude a recoger su auto, descubre con sorpresa que alguien se lo ha llevado, dejando únicamente una botella de champaña como premio de consolación. En ese instante, la acción se traslada a Roma, donde vemos al agente 007 al volante de su nuevo vehículo blindado, el cual está equipado con avanzados dispositivos de espionaje. James conduce directamente hacia el funeral de Ciarra, un evento concurrido donde espera obtener pronto alguna pista de utilidad. Una vez que los asistentes comienzan a retirarse, él se aproxima a la viuda y le menciona que conoció a su esposo brevemente. Con tono admonitorio, le advierte que, tras la muerte de sujetos como él, las viudas no suelen sobrevivir por mucho tiempo. Esa noche, al llegar a su casa, la mujer ni siquiera enciende las luces. Sabe que 2 asesinos la aguardan para ejecutarla. Sin embargo, James interviene justo a tiempo para salvarla y retomar su conversación. Aprovechándose de la vulnerabilidad de la viuda, James utiliza todo su encanto para obtener información valiosa. Así, se entera de que esa misma noche la organización a la que pertenecía su difunto esposo se reunirá en secreto para nombrar a un sustituto. Tras extraer todos los datos necesarios, James se encarga de satisfacer los deseos de la mujer en un encuentro íntimo. Una vez que terminan, él le entrega el número de Félix para que lo contacte, asegurándole que él le proporcionará una salida segura del país, mientras él asiste a la reunión mencionada. Utilizando el anillo de Ciarra como salvoconducto, James logra superar los anillos de seguridad sin contratiempos. En el interior se topa con una asamblea de magnates que pretenden gobernar el mundo. Los temas de conversación oscilan entre la industria farmacéutica, la creación de virus y vacunas para afectar a naciones pobres, además del tráfico de personas y de órganos. Cualquier actividad que genere ganancias excesivas es explotada por ellos. Poco después se aborda el tema principal, elegir al sucesor de Ciarra. Los candidatos aparecen uno tras otro, incluyendo al personaje interpretado por Dave Bautista, quien encarna al imponente Hinks. Cuando los miembros de la mesa cuestionan sus credenciales para suplantar al fallecido, Hinks sujeta a su oponente por el cuello y le arrebata la vida en cuestión de segundos. Tras este suceso, nadie se atreve a oponerse a su candidatura. En ese preciso instante, el líder de la organización interrumpe con un discurso solemne, agradeciendo a todos los presentes por su asistencia. Acto seguido, les informa de que cuentan con un invitado no grato entre ellos y voltea la mirada directamente hacia James. Esa es la señal para que Bond escape de allí de inmediato. Tras noquear a uno de los guardias, corre por la azotea y salta del edificio, logrando alcanzar su auto blindado para huir a toda velocidad. A sus espaldas, un sujeto en un superdeportivo comienza a perseguirlo. Durante la tensa huida, James llama a Eva para informarle de que los últimos ataques ocurridos en todo el mundo están relacionados. Se trata de una organización que lo coordina todo y ha descubierto que el hombre que ella buscaba, el Rey Pálido, resulta ser el señor White, quien ha sido visto recientemente en Austria. La persecución se vuelve demasiado peligrosa para continuar la llamada, por lo que James cuelga y se concentra en el camino, atravesando las plazas de Roma mientras el vehículo se desliza por los acueductos. El perseguidor demuestra ser un piloto tan hábil como él, y James no logra despistarlo, así que decide confiar en los artilugios de Q. Acciona uno de los botones y activa un lanzallamas trasero que envuelve en llamas el auto del villano. Unos segundos después nota que hay un bloqueo en el camino, por lo que presiona un botón marcado como aire y sale expulsado con un paracaídas, aterrizando sano y salvo en la calle. Mientras tanto, Hinks se queda atrás con su vehículo calcinado y sin nada que entregarle a su jefe. A la mañana siguiente, James se encuentra siguiendo una nueva pista que lo ha llevado hasta las montañas nevadas de Austria, a un lugar que parece abandonado pero que en realidad ha servido como refugio para el señor White durante bastante tiempo. El agente 007 lo encuentra oculto en un sótano, con
un aspecto demacrado y una sonda de suero conectada al brazo. Este le revela que solo le quedan unas pocas semanas de vida, pues su propia gente lo envenenó. Por ello, James deberá ser rápido y preciso con sus preguntas. Al mostrarle el anillo y preguntarle qué oculta, el señor White admite que desobedeció una orden directa de la organización y tras eso todo se vino abajo. Él estaba de acuerdo con los trabajos comunes, como asesinar agentes o atacar edificios. Sin embargo, cuando intentaron involucrarlo en el tráfico de niños y de órganos, desarrolló una conciencia que no pudo soportar. El agente 007 le exige saber dónde encontrarlos, a lo que el señor White responde gritando que están en todas partes, en el MI6, en la CIA y en cualquier rincón. Lo difícil, asegura, sería hallar a alguien que no forme parte de ellos. En ese momento, James decide jugar su última carta. Sabe que el señor White tiene una hija y le ofrece protección a cambio de la información que necesita. Con esto, logra tocar el talón de Aquiles del villano. Para demostrarle que habla en serio con su promesa de protegerla, James coloca un arma sobre la mesa y le da la opción de matarlo o entregarle los datos que busca. Tras apuntarle durante unos segundos, el señor White cede y le indica que busque al americano en la clínica Hoffer. Inmediatamente después, utiliza el arma contra sí mismo para quitarse la vida. En la cartera del anciano, James encuentra una fotografía de su hija. Tras esto, abandona las montañas y regresa a la civilización. Simultáneamente, Max manda llamar a M para comunicarle que sus agentes están fuera de control, mostrándole una grabación que confirma que Bond no se encuentra en Londres, como indica su chip. Está en las montañas de Austria investigando por su cuenta, y M descubre con amargura que sus propios hombres le han estado mintiendo. De regreso con Bond, este ya se encuentra hablando con Madeleine, la hija de White, para informarle que su padre ha fallecido. Él le explica con frialdad que su padre se disparó en la cabeza y que le hizo la promesa de protegerla. Sin embargo, dicha promesa viene acompañada de una condición. Madeleine debe ayudarlo a localizar al americano. James le concede 10 minutos para reflexionar y decide esperarla en el bar cercano. No obstante, tras distraerse un momento conversando con Q, se percata de que la están secuestrando. Los hombres de Hinks la fuerzan a subir a una camioneta e intentan inyectarle un sedante, pero ella reacciona con rapidez y los ataca primero. Debido a que los enemigos destruyeron todos los vehículos disponibles, Bond decide robar una avioneta para iniciar la persecución. Simultáneamente, Q también se encuentra rodeado por los secuaces de Hinks. Al no contar con armamento convencional para repeler a los agresores, Bond opta por utilizar la propia aeronave como arma, embistiéndolos directamente. El enorme avión pierde las alas tras el impacto y comienza a deslizarse violentamente por la ladera de la montaña. Durante varios segundos logra golpear a los vehículos, aunque estos realizan maniobras para esquivarlo y dejar que continúe colina abajo. El avión atraviesa un granero antes de impactar finalmente contra los autos que estaban a punto de escapar. Tras el choque, a Bond solo le basta un disparo preciso para abatir al conductor restante y poner a salvo a Madeleine. Una vez que se reúnen en el hotel con Q, este les comunica malas noticias. Todos los villanos a los que James se ha enfrentado a lo largo del tiempo forman parte de la misma organización, una especie de pulpo cuya cabeza es Franz Oberhausen, un hombre que supuestamente era un fantasma fallecido hace muchos años. Madeleine decide cooperar y les revela que el americano no es una persona, sino un lugar en el confín del mundo. Concretamente, es el nombre de un hotel en el Medio Oriente. Tras registrar minuciosamente toda la suite, James no encuentra nada útil inicialmente, pero a mitad de la noche despierta y se topa con una rata en el suelo que le señala un agujero en la pared que no había visto antes. Tras golpear el muro con el codo, James logra acceder a una habitación oculta contigua a la suite, donde White conservaba numerosas fotografías de su hija y archivos cruciales que podrían resultar determinantes, destacando especialmente una cinta con el nombre de Vesper. Además de eso, sobre la mesa halla una computadora y varias coordenadas que indican que White seguía los pasos de Franz a todas partes. Allí figuran anotados todos los lugares que el villano visitó durante los últimos 6 meses. De vuelta en Londres, M recibe noticias desalentadoras. Max acaba de conseguir la aprobación unánime de los ministros, quienes han votado formalmente para clausurar el programa de los agentes 00. Pronto, todos serán despedidos y él asumirá el control total mediante su nueva oficina y sus avanzados sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial. La otra mala noticia es que todas las comunicaciones están intervenidas. Si intentan ayudar a Bond, solo proporcionarán información que Max utilizará en su contra. Por lo tanto, deben eliminar cualquier rastro de colaboración y dejarlo actuar por su cuenta, confiando únicamente en su capacidad para completar la misión. Mientras tanto, Bond y Madeleine se encuentran a bordo de un tren, dirigiéndose hacia la última ubicación registrada de Franz. Dado que se trata de un trayecto largo, aprovechan el momento para disfrutar de una cena de 5 estrellas y algunos tragos. Todo transcurre de maravilla, hasta que Hinks aparece repentinamente y los ataca frente a los demás pasajeros. El villano es una auténtica mole que levanta a Bond como si fuera de papel, arrojándolo violentamente contra el mobiliario
mobiliario. Madeleine intenta intervenir, pero recibe un golpe directo en el rostro y cae desmayada. En ese instante, Bond decide embestirlo para trasladar la pelea a otro vagón, lejos de ella. Cada impacto del gigante causa un daño considerable, obligando al agente 007 a ser más creativo con sus ataques, llegando incluso a arrojarle una vela para intentar prenderle fuego. Cuando se le agotan las ideas, Bond intenta retroceder para escapar, pero Hinks lo persigue implacablemente hasta el depósito situado detrás de la cocina. Allí, el villano abre la puerta lateral del vagón y se dispone a arrojarlo al vacío. Sin embargo, Madeleine aparece oportunamente con un arma y logra un disparo certero. Aunque no consigue abatir al gigante, sí logra distraerlo y darle un respiro a James. Hinks, herido en el brazo, se oculta entre las cajas para luego emerger por sorpresa e intentar atacar a Madeleine por la espalda. Aprovechando esa distracción, Bond arremete contra él y le rodea el cuello con una cuerda resistente. El agente logra atar el otro extremo de la soga a unos pesados bidones de metal que arroja de inmediato por la borda. El peso de los contenedores se convierte en la sentencia definitiva del gigante, tirando de él con una fuerza imparable hacia la oscuridad exterior. Fuera del tren en marcha, tras haber burlado a la muerte juntos, solo queda una cosa por hacer: regresar a la habitación para descargar la adrenalina acumulada. A la mañana siguiente, la pareja desciende en una parada remota en medio del desierto, donde no parece haber rastro de vida en cientos de kilómetros a la redonda. Tras una breve espera, un lujoso auto antiguo aparece y les invita a subir, conduciéndolos hacia un oasis oculto, una mansión rebosante de vida, protegida por una formación montañosa que la mantiene aislada del resto del mundo. Allí son recibidos con una cordialidad desconcertante. Se les informa que el anfitrión los aguardará a las 4 de la tarde para compartir un trago. Mientras tanto, pueden descansar en una de las suites, aunque antes se le exige a Bond que entregue su arma reglamentaria. El lugar es una auténtica fortaleza autosuficiente, equipada con todo lo necesario para sobrevivir al fin del mundo. Produce su propia agua, energía y alimentos. Tanto James como Madeleine son instalados en habitaciones separadas y sobre sus respectivas mesas encuentran fragmentos de su pasado. James halla una fotografía de su época en el orfanato, mientras que Madeleine descubre una imagen junto a su padre que nunca antes había visto. Cuando finalmente llega la hora acordada, los hombres de seguridad los conducen ante Franz, quien no proyecta la imagen de un villano convencional, pese a la profunda maldad que oculta en su interior. Posee recursos ilimitados y un acceso a información que le otorga un poder inmenso. Al ser cuestionado sobre el motivo de su visita, James le confiesa con frialdad que ha venido para matarlo. Durante el recorrido por las instalaciones, Franz les presume su acceso total a las cámaras de vigilancia de todas las organizaciones gubernamentales del planeta e informa a James que ya no ostenta el rango de agente 00, pues dicha división fue clausurada hace apenas una hora. Por lo tanto, cualquier acción que tome carecerá de repercusión oficial. En esa sala repleta de cámaras y sistemas complejos, James descubre que Max es en realidad uno de los discípulos de Franz. Él es quien le ha facilitado el acceso total a la red global, pues Franz ha sido su mentor y le ha enseñado todo lo que sabe. Unos segundos después, el villano decide mostrarle a Madeleine la cruda verdad. Revela una grabación que capturó el momento exacto en que White se quitó la vida. James fue quien colocó el arma en su mano y ahora Madeleine conoce la verdadera razón por la cual su padre está muerto. De improviso, James recibe un golpe contundente en la cabeza. Para cuando recobra el conocimiento se encuentra completamente inmovilizado, atado de pies y manos, mientras Franz se deleita torturándolo con un minúsculo taladro diseñado para atravesar puntos vitales del cerebro. El antagonista está convencido de que, si presiona en el lugar exacto, provocará que James olvide a cada persona que ha conocido, destruyendo su lealtad para convertirlo en un soldado fiel a su nuevo amo. Antes de que los dispositivos perforen su cráneo y borren su memoria, Madeleine se aproxima para darle un último beso de despedida. Ella le expresa su pesar, pero James le susurra que tome su reloj, advirtiéndole con urgencia que solo dispone de 60 segundos. Ella espera pacientemente hasta que las manecillas casi se juntan y apenas 2 segundos antes de que ocurra, arroja el reloj cerca de Franz. El dispositivo estalla con la potencia de una granada, destruyendo por completo el sistema de taladros y liberando a James de su cautiverio. Juntos emprenden una huida frenética del complejo. James se hace con una metralleta y aprovecha los sistemas de gas para provocar múltiples detonaciones. Acto seguido, se abre paso hacia un helicóptero, eliminando a cualquier hombre que intente interponerse en su camino. Justo antes de abordar la aeronave, el sistema de gas del complejo
complejo estalla definitivamente, reduciendo gran parte de las instalaciones a escombros en una explosión masiva visible desde una enorme distancia. Incapaz de confirmar si Franz ha muerto en el siniestro, James decide despegar de inmediato para poner a Madeleine a salvo. De regreso en Londres, el equipo de M y los demás intentan apoyar a James utilizando un sistema que no esté bajo vigilancia. Aunque la tarea resulta sumamente compleja, comprenden que deben volver a sus raíces si pretenden evadir la sofisticada red de monitoreo de Max. M los conduce hasta una casa de seguridad que solía emplear en su época de soldado. Aunque el lugar está cubierto de polvo, allí podrán disponer de los recursos necesarios para restablecer el contacto con Bond. Para su sorpresa, al llegar al lugar, descubren que Bond ya los está esperando. Parece que él y M comparten antiguos trucos. James revela que el villano detrás de la organización Spectre es el mentor de Max, el joven que acaba de obtener la aprobación de todos los ministros para desmantelar las organizaciones de espionaje y ceder el control total de la información a un sistema de vigilancia con inteligencia artificial. M les informa que el sistema está programado para entrar en funcionamiento a la medianoche, por lo que disponen de muy poco tiempo para detenerlos. Sin vacilar, necesitan que Q acceda al sistema y lo sabotee por completo, mientras ellos se encargan de confrontar a Max y a su jefe. Para lograrlo, deben posicionar a Q en una de las computadoras cifradas del edificio. Es el momento de recurrir a las viejas estrategias de espionaje para infiltrarse en uno de los edificios más seguros del planeta. Justo antes de que el equipo se ponga en marcha, Madeleine decide que ha tenido suficiente. No desea reincorporarse a esa vida que tanto esfuerzo le costó abandonar, ni está dispuesta a exigirle a James que cambie su naturaleza por ella. Con esa resolución se despiden definitivamente. Luego de despedirse de Madeleine, James sube al auto y el equipo parte hacia el edificio gubernamental. Desde su computadora, Q advierte que solo faltan 32 minutos para que el sistema entre en línea y todas las naciones del convenio entreguen el control total a Max. A medida que se aproximan al objetivo, la tensión aumenta. De repente, una camioneta surge de la nada y los embiste con fuerza. En cuestión de segundos, varios hombres los toman como rehenes y se llevan a Bond por la fuerza. M logra escapar por poco y advierte al resto del equipo que se mantenga alejado. Los atacantes disparan varias rondas contra ellos, pero afortunadamente ninguna logra herir a Eva ni a Q. Los captores trasladan a James hasta un edificio cercano, pero este consigue liberarse y los elimina utilizando un arma que llevaba oculta en la cintura. Para su sorpresa, al quitarse la venda de los ojos, descubre que se encuentra en las antiguas instalaciones del MI6, las mismas que Silva destruyó en la misión anterior. El lugar está en ruinas, pero alguien ha dejado una serie de flechas pintadas para guiarlo hacia un encuentro premeditado. Mientras tanto, en el edificio principal, M ha logrado escoltar a Q hasta la oficina de Max. Allí, el joven técnico ya tiene acceso total para destruir el sistema y solo requiere unos minutos adicionales. Max pierde por completo la cordura, saca un arma de su gaveta e intenta asesinar a M. Sin embargo, lo que ignora es que un agente experimentado jamás entra en una sala sin asegurarse de tener la ventaja. El veterano ya sostiene las balas en su propia mano. Ahora que el joven ha revelado sus cartas y confirmado su vínculo directo con Franz, es seguro que saldrá de ese lugar muerto o esposado. De vuelta con James, este recorre los pasillos oscuros del antiguo edificio y descubre que la estructura está completamente cableada para una demolición inminente. Cientos de kilos de explosivos están esparcidos por todo el lugar. Alguien está jugando con él de forma macabra. Con solo 5 minutos para que el sistema entre en funcionamiento, a Q le está costando superar el último cortafuegos. Mientras tanto, James se topa con una galería de fotos de todas las personas que han muerto desde que comenzó su persecución contra la organización, incluyendo una imagen de Vesper. Al final del pasillo se encuentra finalmente con Franz y en cuanto lo ve, le dispara. No obstante, el sujeto permanece ileso tras un cristal antibalas. Al acercarse, James nota las secuelas de la explosión en el complejo. El hombre ha perdido un ojo y luce una enorme cicatriz en el rostro, aunque ese daño físico no parece ser lo que más le atormenta en ese instante. Franz se burla de él y le asegura que aquí terminará todo para los de su clase. Acto seguido, dibuja un pequeño corazón en el cristal y James comprende con horror que tiene a Madeleine. Antes de marcharse, Franz le señala 2 caminos y un interruptor en la puerta. En 3 minutos, el lugar volará en 1000 pedazos. James puede escapar siguiendo la ruta por la que llegó o puede adentrarse más en la madriguera para salvar a su amada. Es su decisión. Una vez que Franz presiona el botón, el cronómetro comienza su cuenta regresiva y Bond sale a toda velocidad, gritando desesperadamente el nombre de Madeleine. De regreso en el edificio central, Q finalmente logra borrar por completo el sistema. En ese momento, el helicóptero en el que Franz escapa distrae a M, y Max aprovecha para abalanzarse sobre él. Tras un forcejeo que dura apenas unos segundos, el joven pierde el equilibrio, cae al vacío y muere inevitablemente. En cuanto a James, el tiempo se agota rápidamente. Solo le queda la mitad del plazo y, al llegar a la azotea, alcanza a ver que Franz se ha quedado cerca para presenciar el desenlace. Segundos después, Bond escucha un grito ahogado proveniente de un armario.
edificio. Al abrir la puerta, encuentra a Madeleine atada a varios cables conectados directamente a la bomba. Con solo 40 segundos en el reloj, la pareja huye a toda prisa. Al agotarse el tiempo, los explosivos detonan y el edificio entero se desmorona en cuestión de instantes. Por suerte, James logra alcanzar una lancha oculta en los cimientos de la estructura y escapa por el río. A bordo de la embarcación, inician la persecución del helicóptero de Franz, que sobrevuela el cauce. James efectúa varios disparos certeros hacia los motores de la aeronave, provocando que ésta comience a sacudirse de forma errática. Una vez que ambos motores se envuelven en llamas, el helicóptero impacta contra un puente y realiza un aterrizaje forzoso. Franz dispone de pocos segundos para intentar escapar antes de que lleguen las autoridades. Con una pierna herida, James lo encuentra arrastrándose por el pavimento y le apunta directamente al rostro. Cuando el villano cree que su muerte es inminente, el agente le revela con frialdad que ya no quedan balas en el cargador. En ese momento, M entra en acción acompañado de un equipo de policías armados, procediendo a arrestar a Franz y a leerle sus derechos. A la mañana siguiente, Q se encuentra trabajando en su taller cuando James le hace una visita para informarle que planea retirarse, aunque antes requiere un último favor. En la toma final, lo vemos al volante de su vehículo favorito, aquel que fue destruido por Silva en la entrega anterior, pero que ahora luce completamente restaurado. La película concluye con James y Madeleine alejándose de la ciudad, intentando dejar atrás definitivamente el mundo del espionaje.